voz del periodismo en la provincia de Tucumán, porque falleció en la mañana de hoy. Ahí vemos una fotografía de una de las primeras transmisiones que se dio en la televisión abierta, acompañada por el maestro Alberto René Sutter, cuando se inauguró la televisión abierta en Tucumán. Ella era la secretaria de quien fuera rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Eugenio Flavio Birla, que la alentó justamente a incursionar en la vida periodística, que después trasladó toda su experiencia a la jefatura de Canal 10 durante muchos años. Ella era la jefa del informativo y el subjefe Cacho García y el coordinador general Tony Arnedo. Esta fotografía que estamos mostrando es con Osvaldo Nieva, en un programa que hizo historia en Tucumán, programa de investigación, con un clásico. La cortina musical de este programa ciudadano la hacían Roberto y Cuti Carabajal, o en algún momento la ponían también la de Alfredo Ábalos, que era La pucha con el hombre. Ahí estamos cortinando, porque después vamos a hablar de otro programa que también marcó en la agenda periodística de Tucumán, Silvia Rolandi, con su conducción. En una misma piedra, frutas que llega, pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un Era la cortina oficial de del programa Ciudadanos, que incluso recibió la distinción a nivel nacional. Y después en Canal 8, la experiencia también que tuvo Silvia con Ramiro Garrocho, abogado, periodista de diario La Gaceta en Radio Universidad y también en Radio Nacional. Está en línea Ramiro. Hola Ramiro, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Hay mi país o mi país? Hay mi país, hay mi país. Era la queja o el lamento en su momento en el 2001 o 2002, la crisis, otra más de la que tuvo Argentina, con la que hicieron una canción, Lugo Renacimiento, y en su momento se hizo un primer programa en Canal 8 con Osvaldo Granados, que venía de Buenos Aires para conducir ese programa, y en la segunda temporada asumió la conducción Silvia Rolandi. Bueno, yo la acompañaba ahí en ese momento. Bueno, la verdad que se pierde un cacho importante de la historia de Tucumán, y bueno, vale la pena recordarla, Silvia, con ese compromiso de laburo y de profesionalidad que bueno, que quizás los que estamos en esto todavía tenemos que preservar, ¿no? Porque es un valor importante y no siempre muy reconocido. Pero bueno, Silvia tenía todo el profesionalismo, era, como vos bien decías ahí en la presentación, esa cara con la que nos criamos muchos. En ese momento, cuando ella comenzó con la conducción ahí en el informativo de Canal 10, no había muchas alternativas. Podían hablar de quizás los chicos de decir que había un solo canal y que toda la familia se juntaba no sé si era a las 8 o las 9 de la noche a ver el informativo para ver qué es lo que ha pasado en el día. Parece de hace mucho tiempo, y efectivamente lo es, pero no tanto en términos biológicos, y Silvia era esa cara que todos los días te contaba lo que pasaba y marcaba la agenda, y muchos nos criamos con eso, ¿no? Y después haber tenido yo la posibilidad de trabajar con ella, bueno, fue obviamente un orgullo grande, y además haber aprendido de ella, porque era cuando la convocaron a ella a conducir ese programa en Canal 8, era jugar con una estrella, ¿no? Porque bueno, era la estrella de la televisión, lo fue mucho tiempo en Tucumán, en el periodismo, y obviamente que los que son estrellas en serio demuestran que no hay distancia, que no hay trabajo, que se pare, y que el secreto está en laburar profesionalmente todos los días. Y Silvia lo era así, y lo fue todo el tiempo, hasta que se retiró ahora, digamos, laburando en los micrófonos de la universidad. Eso me parece que es la clave para entender lo que se ha perdido, ¿no? Sí. Bueno, hasta hace poco, todavía trabajando en la radio universidad, después de haber tenido experiencia también en otras radios, ya vamos a contar un poco la historia, y lo vemos con Leandro Díaz, el actual presidente de Canal 10.
en Canal 8, en Radio Nacional, en Radio Universidad, y convocada por primera vez a hacer radio por Rafael Bulacio. Cuando Rafael Bulacio compra LB12, participa en la licitación, incorpora inmediatamente a muchos que ya no están dentro del periodismo, entre ellos Silvia Rolandi, Mario Sosa, Tony Arnedo, para fortalecer y darle una impronta especial a LB12 Radio Independencia. Después ella siguió también con otros programas en LB7, de muy buena relación con Germán Valdés, con Mario Escobar, tuvieron experiencia también en las primeras radios de frecuencia modulada, y fue la primera cara, el rostro femenino que se impuso en la pantalla, a tal punto que debuta con Alberto René Suter, sigue durante toda la década del 70, porque esto se dio en el 66, en el 70, en el 80, y si no me equivoco, parte del 90 también en Canal 10, tanto haciendo el programa de TV Prensa como otro programa tempranísimo en la pantalla del 10. Hoy estamos recordando a Silvia Rolandi y queremos agradecer al doctor Ramiro Garrocho, que compartió la pantalla de Canal 8 con Silvia Rolandi. Querido Ramiro, un abrazo grande, gracias por este recuerdo. Un abrazo, gracias a ustedes y un recuerdo para Silvia. Gracias. 12 horas con 12 minutos. Bueno, en aquella historia de Canal 10, ahí veíamos fotografías de archivo de Silvia Rolandi con Alberto René Suter, con quien fuera el vicepresidente de la Nación, Víctor Martínez. Recuerdo algunos temas que abordó Silvia, de muy buena relación con referentes nacionales de los derechos humanos, con la doctora Elsa Kelly, con Mirta Legrand, coberturas especiales como la tragedia en Perú. Nos tocó vivir personalmente en uno de los levantamientos policiales más fuertes que hubo en la historia de Tucumán, cuando el gobernador era don Fernando Riera. Nos tocó compartir el viaje en el tren, en la visita del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, que se había dado justamente en el tiempo en que había levantamiento policial, y partimos desde la estación de trenes con Silvia porque íbamos rumbo a Tafí Viejo. Era muy difícil ese trabajo. No sé si habrá registro también de la cobertura especial que hizo Silvia en la visita del Papa en medio del conflicto con Malvinas. Cobertura mundial, una cobertura que se vio en muchas partes del mundo, la que hizo Silvia Rolandi, que además tuvo un logro particular que ella siempre recordaba en cada entrevista, que era haber recibido del camarlengo, que es una suerte de secretario privado que tiene el Papa en el Vaticano, un rosario bendecido por Juan Pablo II en aquella histórica visita a Tucumán. Bien, recordando a Silvia Rolandi, y ya no están de aquellos tradicionales conductores de los informativos, bueno, Alberto René Suter, Mario Sosa, Cacho García, Tony Arnedo, quien también compartió mucho tiempo TV Prensa con Silvia fue Juan Carlos Pichi Di Lulo y por supuesto Julio Rómulo Potolicchio. Además de Ovaldo Nieve, programa especial Ciudadanos. Ya vamos a seguir recordando a Silvia Rolandi. En vivo para los primeros, Omar, quería saludarte. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Hola, Omar. ¿Cómo te va? Bien, ahí si le podemos poner retorno, por favor, a Carlos, le damos tiempo. Omar. Quiero contar, si le ponemos retorno, a ver, Alejandro, le ponemos... Omar lo puede saludar, ¿no? Sí. Hola, podemos... Omar. ¿Cómo te va, Marcito? Bien. A ver, Carlos, ¿por qué? Porque Carlos... ¿Cuánto hay tengo problema con el audio ahí justamente ahora. Siempre mandé el saludito. No, Alejandro. Saludo, Omar, saludo. Sí. Saludo. Sí. Amigazo. Bien. A ver, Alejandro, vamos a ver si podemos conversar con Carlos Gómez, si le podemos poner el retorno a Carlos Gómez, Alejandro. Ahí lo está escuchando, Bien, ahora sí. Bueno, ¿por qué la historia con Carlos Gómez? Carlos Gómez habrá tenido, no sé si 17, 18 años, cuando comenzó a trabajar en Canal 10. Él la conoce cuando él era un niño prácticamente en los medios. Trabajaba porque Carlos, se trabajaba antes en pareja. El camarógrafo y ayudante. Mucho han cambiado los medios de comunicación. Y Carlos Gómez fue compañero de Berti Díaz, de Sergio Quiroga y de Luis Balmori. Y habrá tenido 17 años, 18 años cuando se incorporó a Canal 10, así que la conocí en demasía Silvia Rolandi. ¿No es así, Carlos? Así, Omar, así
pero yo ingresé después de Malvina, entré al Canal 10 y estaba Silvia Rolandi, Arnedo, como vice, estaba como su director ahí en el informativo. Y Silvia, ahora recién cuando vine a Casa de Gobierno me enteraba de que ha fallecido Silvia Rolandi, que prácticamente más allá de una maestra, enseñó mucho, nos enseñó mucho a nosotros, los que éramos ayudantes camarógrafos, Silva, Carrasano y yo éramos los ayudantes camarógrafos como usted dice, de Berti Díaz, Sergio Quiroga y Luis Balmori. Era una época de gloria. Estamos muy dolidos con la pérdida de Silvia, ¿no? La época gloriosa de Canal 10 en Teleprensa, donde además de los periodistas, los camarógrafos fueron también protagonistas de muchas noticias, ¿no? Esto es lo que veníamos hablando, incluso Sergio Quiroga, recuerdo, con la impronta que le daba a él al deseo de tener la información de primera mano, es que viaja, vuela en un helicóptero junto con el ingeniero Sirimaldi a la cobertura de lo que fue el desborde de Río Blanquito en Tafí del Valle, y que lamentablemente sufre un accidente con la caída del helicóptero, y después Sergio, gracias a Dios, logró recuperarse de ese accidente. Camarógrafos que también han tenido mucha historia en Canal 10. Justo te vi ahí, digo, lo voy a aprovechar para que Carlos también, que lo conoció de muy joven, 19 años, se incorporó a Canal 10, había tenido mucha experiencia también con el apoyo que le daba a cada uno de los empleados del canal, Silvia Rolandi. Gracias, querido Carlitos, por este recuerdo. Meta, muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias. Bien, 2 horas con 21 minutos, hasta las 14, a través de Los Primeros en América. El querido Alejandro Condorí está con la información de primera mano. Reiteramos, hay expectativa a ver qué es lo que anuncia el gobierno provincial, qué es lo que aceptan o no los trabajadores, y qué se espera también en cuanto al tratamiento del Consejo Deliberante, porque recordemos que a la par del envío de los subsidios nacionales, la participación del subsidio provincial, crece la expectativa de lo que pueda tratar el Consejo Deliberante. Si habrá premura a la hora de analizar el pedido que están haciendo los empresarios de aumentar el boleto mínimo a partir de los 300 pesos. Pero todos coinciden en que el boleto sería a 130 por promedio, aprobado por el Consejo Deliberante. Reiteramos, el título dice lo siguiente, Alejandro Condorí. Bien, 2 horas con 22 minutos. No lo conocía, que en el bar esta mañana estábamos hablando de la agenda que vamos a tener en el mes de agosto con el profesor Fabián Páez y Álvaro Abrane, después de la cantidad de mensajes que tenemos el viernes para recordar el 9 de julio. En el mes de agosto vamos a tener, para recordar al general San Martín, el Éxodo y Juan Bautista Alberdi. No lo tenía como Black en el barrio. Black. Sí. Algunos le decían Black. Ah, ¿sí? All Black. Álvaro. Todo negro. Querido Omar, yo también me sumo con mucha tristeza a la despedida de Silvia Rolandi. A mí no me tocó trabajar con Silvia, pero sí me tocó compartir numerosas entrevistas por los más diversos temas. Era una colega sumamente generosa. Me llamó incontables veces desde su programa, sobre todo en Radio Universidad, para pedirme que conversáramos sobre, o para que abordáramos el análisis de tal o cual tema de actualidad. Y yo en ese sentido la reivindico no solamente como parte de la historia, digamos, del periodismo de Tucumán, sino fundamentalmente como parte del presente del periodismo de Tucumán, porque nunca dejó de hacer periodismo. Nunca dejó de hacer periodismo, y en ese sentido nunca dejó de entender y de ejercer el periodismo como un contrapoder. No como una opositora, sino como un contrapoder, es decir, como una persona que estaba ahí para preguntar lo que al poder, en cierta manera, le incomodaba que le pregunten, pero que era indispensable a los efectos de la
de la opinión pública. En un tiempo, Álvaro, además, que la mujer tenía poco espacio en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Porque en TV Prensa, cuando Silvia estaba al frente del informativo, compartía todo el armado del informativo de Canal 10, como bien lo recordaba Carlos, la directora del informativo era Silvia Rolandi, el subdirector era Tony Arnedo, los columnistas principales Julio Rómulo Potolicchio, Cacho García, Pichi Di Lulo, y era la única mujer. Y después tuvo mucha experiencia también en radio. Fue una gran apuesta, también recuerdo, de Rafael Bulacio, porque con ella, Álvaro, hicimos la primera transmisión, de la vuelta a la democracia en el año 83, en forma conjunta con La Gaceta. A ver, en ese tiempo existían las teletipos, no estaba ni el WhatsApp, ni la internet, no estaba el... No. Había que salir de la radio a la teletipo de Telam y se trabajó en forma conjunta y Mario Escobar estaba en la redacción del diario La Gaceta, que recibía información también de primera mano, y nosotros en la calle Rivadavia. Fue la primera experiencia de haber trabajado en radio, porque casualmente debuta la conducción de Bulacio con la dirección de Pedro Domingo Caña cuando vuelve la democracia en el año 83. Y la primera transmisión en vivo que hacía la nueva conducción de esa radio era con Silvia Rolandi, Mario Escobar, Tony Arnedo, Osvaldo Mazzini, Cristina Ruejas. Una jornada inolvidable en la que se vivió. Y ahí estaba también Silvia Rolandi en ese equipo, trabajando para LB12 y también una cobertura especial para Canal 10. Mira, siempre estaba impecable. Y con ese peinado que era ya parte de su firma, ¿no? Parte de su sello personal. Ahí está con con Pilo Bordón. Y recién pasaba una fotografía con Sergio Quiroga, gran amigo. Ahí está Sergio, de ser camarógrafo, de ser fotógrafo, y además de una excelente relación personal con Silvia. A mí me escribió Patricia Nieva, que fue su productora durante más de una década, digamos, en Radio Universidad, para contarme de la tristísima noticia que enluta, digamos, al periodismo esta semana, y te diría que también toda esta segunda mitad del año, y ella también, con mucha pena, ¿no? se despedía de la figura de Silvia Rolandi. Ya seguimos.